el reclutamiento es una técnica que se lleva a cabo en las empresas para atraer candidatos potencialmente capaces de ocupar un puesto. Se da cuando la empresa divulga que hay una vacante para cierto cargo y esto ofrece en el mercado laboral recursos humanos de oportunidades laborales que la organización debe de llenar. Hola, ¿qué tal? Yo soy María Fernanda Herrera Medina y el día de hoy les explicaré sobre el proceso de selección de personal. Dicho proceso se utiliza dentro de una organización para escoger entre una lista de determinados candidatos a la persona que cumpla con los requisitos para el puesto disponible que oferta la empresa. Esto se tiene en cuenta según las condiciones del mercado. Asimismo, esto permite evaluar, identificar las características propias y pertinentes relacionadas con la capacidad de la persona que vaya a cubrir este puesto. El seleccionador debe ser una persona analítica, debe tener cordialidad, debe ser empático y debe manejar un tono de voz fluido. En cuanto a las fases o etapas, podemos analizar adecuadamente el proceso de selección y entender cómo se selecciona el candidato que generará rentabilidad en la organización gracias a su talento, por lo cual aquí es importante identificar las etapas. La primera es la evaluación de las necesidades. Como segundo está el análisis del puesto. Tercero, la captación. Cuarto, preselección. Quinto, entrevista. Sexto, pruebas psicotécnicas. Séptimo, petición de referencia. Octavo, acogida de las empresas. Y por último está candidatos rechazados. Características de un candidato. El reclutamiento y la selección de personal son muy importantes, pero el proceso decisorio lo tiene la selección de personal debido a que cuenta con la capacidad para restringir los perfiles candidatos no aptos de los que sí lo son. Es por ello que se necesita analizar las características personales del candidato en el proceso de selección. Y para estudiar estas características se necesita un adecuado conocimiento de la naturaleza humana. Las características de un candidato desde una perspectiva holística se pueden relacionar con tres enfoques. Primer enfoque, ejecución de la tarea en sí, que hace referencia a que para desarrollar una serie de actividades laborales, el candidato necesita mostrar características como son actitud numérica, de comprensión, actitud verbal. La independencia con otras tareas. La persona debe ser consciente que en el proceso de inicio y culminación de una tarea, esta siempre está relacionada con otra, y la interdependencia con otras tareas, que se refiere principalmente al trabajo en equipo, y para esto el candidato debe tener tolerancia, empatía, a fin de generar buenas relaciones interpersonales en la empresa. Los elementos. Encontramos en primera instancia la fuente de datos, en segundo lugar encontramos lo que es el entorno institucional, también encontramos lo que es la capacidad organizacional, seguida la motivación organizacional y el desempeño organizacional. Ahora hablaremos acerca de la personalidad. Allport es uno de los autores en el que más profundizó en este tema. La personalidad es la organización dinámica en el interior del individuo que determina la conducta y pensamiento. Ahora bien, la personalidad no es algo que sea observable o que se pueda palpar, pero a la vez la personalidad determina conductas y pensamientos que sí son palpables. Existen dos teorías que nos ayudan a entender la personalidad. Una de ellas es la teoría del rasgo. El rasgo se encuentra en el interior del individuo y ejerce efectos causales sobre el comportamiento. La psicología de la personalidad lo que pretende es predecir las diferencias individuales en el comportamiento de las personas a partir del rasgo. Entonces, también está la teoría de los estilos psicológicos. Esta teoría incluye variables cognitivas y efectivo-dinámicas, organiza la conducta y tiene carácter global. Además, el estilo es una causa única que puede tener diferentes manifestaciones.
El estilo supone una combinación de rasgos que activan ante una determinada situación cuando son adecuadas a las mismas. Modelo de selección de personal desde la teoría de la personalidad. FIR propone un modelo de selección de personal en el ámbito laboral y sostiene que todas las personas poseen los mismos rasgos y se diferencian en la magnitud que aparecen los mismos. El modelo de FIR propone en primer lugar realizar la preparación de las especificaciones. Las mismas son la lista de aptitudes y rasgos como la inteligencia, rapidez mental y capacidad de aprendizaje que se requieren para desempeñar un determinado puesto. Por otro lado, en segundo lugar, encontramos lo que son los test de aptitudes. Esto constituye un instrumento mucho más exacto para la medición. Contribuyen al proceso de selección en la medida en que sean elegidos con cuidado, estén adecuadamente validados y sean bien administrados. En tercer lugar, encontramos la entrevista de evaluación. Esta es una entrevista semidirigida y lo que busca es determinar la experiencia y el entrenamiento del aspirante, estimar sus motivaciones, personalidad y carácter y evaluar su funcionamiento intelectual. En cuanto a las competencias, según Levy, las competencias pueden desarrollarse en la formación previa antes de la vida activa, a través de cursos de formación para adultos durante la vida activa y por el mismo ejercicio de la actividad profesional mediante la vida activa. Estas competencias se dividen en básicas, genéricas y específicas. Las básicas hacen referencia a las habilidades como escritura, como lectura y demás. Las genéricas ya es un conocimiento que va enmarcado de pronto a lo que se refieren en los comportamientos laborales, y las específicas ya es algo más específico, valga la redundancia, ya sea de negociación o interacción con el cliente. En cuanto a la evaluación de estas competencias, Marta propone los siguientes pasos para la selección de competencias. El primer paso es detectar las competencias clave. El segundo, detectar los candidatos a las características claves que guardan una relación causal con un desempeño superior en el trabajo. El tercero, utilizar nuevas herramientas. Y por último, un seguimiento del comportamiento de las competencias observadas en la selección.